Día Internacional de la Mujer es un buen momento para recordar todos los logros conseguidos en materia de igualdad, pero sin olvidar aquellos retos tan importantes que aún nos quedan por afrontar para erradicar de una vez por todas cualquier clase de discriminación contra la mujer. La pandemia nos ha vuelto a recordar que aún seguimos soportando unas cargas desproporcionadas en materia de salud y de cuidado, pero también nos ha mostrado mujeres referentes, mujeres no solo sanitarias y cuidadoras, sino también mujeres científicas, investigadoras, mujeres gestoras, políticas. Por eso, en Emasesa, este 8 de marzo, hemos querido mostrar algunas de esas mujeres referentes y conocer sus experiencias en materia de sostenibilidad ambiental, económica y social, y compartir con ellas la importancia que tiene seguir luchando por la igualdad de género hoy para un mañana sostenible. ¿Qué papel tienen las mujeres en los mecanismos o políticas que combaten el cambio climático? Pues ahí quizás deberíamos distinguir dos niveles distintos. Por una parte, lo que sería la participación de las mujeres, que si nos vamos a los organismos, a los espacios de toma de decisiones, pues están todavía poco presentes. Sí que bien es cierto que sí están en los organismos internacionales, como puede ser Naciones Unidas, que están presentes, o por ejemplo en el Gobierno de España, pero eso se decide en muchos más espacios, también en espacios del ámbito financiero o del ámbito empresarial, por ejemplo, del ámbito energético, donde las mujeres prácticamente no están representadas. Tampoco estamos representadas en las profesiones principales, bueno, las ingenierías, etcétera, etcétera, que son quienes están llevando a cabo también esta lucha, ¿no?, en gran medida contra el cambio climático, y sí, en cambio, que estaríamos más representadas en el activismo y en el voluntariado, ¿no?, en la parte menos remunerada. Y luego en el segundo nivel habría que ver el impacto, ¿no?, porque ahí sí que participamos, porque participa toda la sociedad, porque a toda la sociedad nos está impactando realmente el cambio climático y las consecuencias que está teniendo el cambio climático, ¿no? Cada vez hay más desplazados, por ejemplo, por el cambio climático. Las mujeres pues son el 80% de esos desplazados, o se sabe que las catástrofes naturales pues afectan a mujeres, niños y niñas 14 veces más que a los hombres, ¿no? Estamos en situaciones distintas, ¿no?, a pesar de que hay diferencias dentro de, obviamente, entre las mujeres y entre los hombres, pero sobre todo las mujeres tienen un menor acceso a todo tipo de recursos, y seguimos teniendo el mandato social de los cuidados, con lo que, bueno, pues nuestra movilidad, nuestras respuestas son siempre más limitadas, o siempre llevan más personas dependientes, ¿no?, con nosotros. ¿Cuáles son los mayores desafíos que se plantean a la hora de implantar una perspectiva de género en las políticas públicas? Bueno, el mayor desafío es de voluntad política, en definitiva, y de formación, que no lo tienen bueno, pues muchas de las personas que están allí, ¿no? Y bueno, que no tenemos quizás las mayorías políticas suficientes como para poder hacerlo, ¿no? Pero la transversalidad de género es fundamental, porque implica que esa desigual participación y esos impactos desiguales tienen que estar presentes desde, digamos, desde el diseño de las políticas hasta la ejecución de las mismas, en el presupuesto, por supuesto, y luego en la evaluación de las mismas, porque a veces podemos pensar que lo mejor para avanzar en igualdad de género es ir en una línea, luego cuando evaluamos realmente el impacto real que están teniendo esas políticas, bien porque de la manera que se han puesto en práctica, o bien porque no se han puesto en práctica, o bien porque estaban mal pensadas desde el primer momento, pues están teniendo un impacto que no es a lo mejor el que se buscaba y se deseaba, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que incluir la transversalidad de género en absolutamente todo el ciclo de las políticas públicas, y formar también al personal que tiene que digamos, que cuidar de esa transversalidad. La falta de un recurso esencial como es el agua tiene un claro impacto a nivel social y económico. ¿Cómo afecta esta situación de sequía a mujeres y niñas? Bueno, la gestión del agua afecta de manera muy diferenciada a hombres y mujeres, por ejemplo, y esto se ve muy claro sobre todo en los países más pobres, donde, por ejemplo, las niñas tienen que caminar hasta 5 horas al día para ir por agua. Si hay sequía y ese agua es más escasa, pues eso es todavía peor, ¿no? Con lo que dejan de ir a la escuela. Imaginaos también el impacto físico, ¿no?, del peso de ese agua, o de la violencia que sufren muchas veces en el camino, ¿no?
y que bueno, pues esas capacidades que pierden las niñas ya muy difícil que vayan a recuperarlas a lo largo de la vida. Y también impacta mucho porque, y estas son las cosas que normalmente no se tienen en cuenta y se deberían tener en cuenta si realmente incluyéramos la transversalidad de género, porque las mujeres, digamos, construyen las redes de seguridad de última instancia y se encargan en gran parte del bienestar cotidiano del día a día, del cocinar, del limpiar, de que los hogares permitan que florezca el bienestar y florezca las personas, ¿no? Y para todo eso hace falta el agua. Por tanto, la sequía les afecta más, también les afecta también como a la hora de desplazarse, porque como tienen menos recursos y menos oportunidades, van a ser las últimas en dejar los lugares que, por ejemplo, estén más afectados por grandes sequías, con lo que al final, bueno, pues va a ser una huida más penosa, más desesperada y normalmente con niños y niñas dependientes. Por tanto, afrontar el tema del estrés hídrico y de la sequía es importantísimo, es crucial, y el agua es sin duda un recurso básico y debe ser un derecho, su acceso debe ser un derecho universal para todas las personas del planeta. ¿Cómo está relacionado invertir en igualdad de género y en empoderamiento de las mujeres con la conservación del medio ambiente? Está muy relacionado. Primero, bueno, hay un ODS, ¿no?, que directamente es sobre igualdad de género, o sea que ya en ese sentido lo estaríamos haciendo, pero también con ello estaríamos disminuyendo el porcentaje de personas vulnerables, de personas pobres, de las personas que tienen más dificultades para enfrentarse a todas estas consecuencias del cambio climático, por una parte, también favoreciendo esta presencia de las mujeres tanto en las soluciones técnicas, ¿no? Si avanzamos, por ejemplo, en igualdad, en las carreras STEM, etcétera, etcétera, estaríamos avanzando en aprovechar mejor el talento general a través del talento femenino para estas soluciones técnicas que necesitamos para poder dar una respuesta mejor a los efectos del cambio climático, una respuesta con más igualdad y con más bienestar, y sobre todo para mejorar el proceso de toma de decisiones, no solamente por esta idea de la sostenibilidad que hablaba al principio, sino también porque somos diversos, ¿no? Somos diferentes, entonces esa diversidad tiene que estar también representada en los espacios de toma de decisiones, porque eso es lo democrático y eso es lo que en definitiva nos va a llevar a avanzar en justicia social y bienestar para toda la población. ¿Se necesita más presencia femenina en las mesas donde se toman decisiones sobre el futuro? Definitivamente sí, se necesita muchísima más presencia femenina, no solamente porque, como he dicho anteriormente, el impacto que tiene el cambio climático y las políticas que estamos poniendo en marcha para combatir el cambio climático son muy diferenciadas entre mujeres y hombres, y por tanto está bien que las mujeres estén presentes para que eso esté sobre la mesa, sino también porque tenemos muchísimos estudios que nos demuestran que, por ejemplo, la gestión de recursos comunes, como pueden ser, por ejemplo, los bosques, si hay mujeres en la gestión de esos recursos comunes, estos se gestionan con mucha mayor sostenibilidad, porque, digamos, hay una visión de largo plazo en mayor medida que, bueno, pues que los pares varones que miran más al corto plazo. ¿Qué políticas públicas se están implementando con perspectiva de género en materia de cambio climático, tanto a nivel internacional, de la Unión Europea, nacional o local? Yo prefiero ceñirme más al nivel europeo, que es un poco, bueno, pues el que tengo ahora mayor responsabilidad, ¿no? Tenemos un plan de acción sobre la transversalidad de género en la acción exterior de la Unión Europea, que precisamente lo que busca es que mejore esa cooperación con terceros países y que mejore el impacto de la mujer en terceros países, y eso va, digamos, por una vía. Luego va también toda la estrategia de igualdad de género de toda la Unión Europea, que se supone que va a tener incidencia en todos los distintos comités o en cada una de las parcelas de acción política dentro de la Unión Europea, y que, bueno, por fin se está avanzando bastante. A veces depende demasiado de las personas que estén llevando los distintos expedientes o de una mayor o menor concienciación, y bueno, pero se van dando pasos interesantes. Y en cuanto al Green Deal, bueno, pues tengo que ser un poquito crítica, porque, bueno, se supone que el Green Deal es el gran paraguas, ¿no?, de toda la política medioambiental europea, toda la política contra el cambio climático, el cambio de modelo productivo,
y yo creo que la igualdad de género no está, no está desde el origen, ¿no? Ahora sí que es verdad que con todo el paquete legislativo que llamamos del Fit for 55, bueno, pues se está intentando que esta igualdad de género sea, por ejemplo, tenida en cuenta, y no me refiero solamente a las grandes palabras, porque las grandes palabras se ponen siempre con muchas, es muy fácil decir, con estas medidas queremos realmente cambiar, queremos avanzar en igualdad de género. Me refiero, por ejemplo, yo soy la ponente también en la sombra del Fondo Social del Clima, me refiero a estar trabajando también en cosas concretas, como por ejemplo, entre los gastos elegibles dentro de este Fondo Social del Clima esté también el acompañamiento de las familias más vulnerables que, por ejemplo, tienen que hacer cambios en sus viviendas para la edificación, ¿no? Porque si esas familias más vulnerables no tienen a alguien que le acompañe, pues difícilmente van a poder acceder a estas ayudas y ponerlas en práctica. Y la mayoría de esas personas pobres, de esas personas vulnerables, son hogares capitaneados por mujeres, o hay una gran concentración de eso. Por tanto, ahí tendríamos un impacto positivo, pero también lo tendríamos desde el punto de vista del empleo, porque si bien es cierto que hay menos mujeres en las ingenierías y demás, sí que hay en profesiones, por ejemplo, que llevarían a cabo, bueno, pues este acompañamiento. Lo ideal, obviamente, sería que no tuviéramos esa segregación ocupacional y profesional entre hombres y mujeres, pero mientras tenemos que también dar soluciones y dar salidas a profesiones o a formaciones que están más feminizadas y que también se tienen que beneficiar de toda esa inversión tan grande que se está poniendo, bueno, pues con todo el Green Deal y con todos los planes de recuperación, transformación y resiliencia de cada uno de los Estados miembros. Sabemos que el cambio climático afecta principalmente a los más vulnerables, entre los que se encuentran las mujeres y niñas. ¿Qué riesgos y cargas asociadas al cambio climático recaen sobre las mujeres? Recae principalmente el hecho de, vuelvo a repetir, ¿no? La idea de que tengamos menos recursos, pues nos hace también menos movibles, menos libres para tomar otras decisiones. El hecho de que tengamos ese mandato social de los cuidados, que seamos las principales encargadas, ¿no? de cuidar a terceros, principalmente gente más vulnerable, gente más dependiente, como ser niños, personas mayores, etcétera, etcétera, pues hace que también no puedan reaccionar, no puedan escaparse de esas situaciones. Es verdad que he dicho anteriormente que son el 80% de los refugiados climáticos, pero es que posiblemente porque los hombres ya salieron antes, ¿no? Y antes de que la situación fuera insoportable y no se pudiera vivir, ¿no? Y en esos periplos pues son víctimas de violencia, insisto, tienen menos acceso a recursos, con lo que todo, bueno, pues va acumulándose uno encima de otro, ¿no?